Jessica, coméntenos en primer momento el objetivo del conversatorio de cara a qué. Bueno, esta mañana realizamos un conversatorio sobre el proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Como muchos ya sabemos, actualmente la Asamblea Legislativa está en la etapa final para elegir a 7 personas que van a integrar en la Corte Suprema de Justicia y por ende van a estar al frente de las acciones del órgano judicial. Entonces, reconociendo la importancia de este proceso, el conversatorio que hemos desarrollado esta mañana con varias organizaciones de sociedad civil tiene como objetivo primero hablar un poco sobre la importancia de estos procesos y el deber ser de estos procesos, cómo deberían funcionar. Y para complementar, hicimos algunas valoraciones sobre el actual proceso que está en curso y algunas deficiencias que se han detectado en este proceso y que pueden afectar una adecuada selección de las personas que van a integrar uno de los 3 órganos del Estado. Tuvimos la intervención de varios expertos y desde diversas perspectivas pudimos ir complementando estas ideas, propuestas, valoraciones sobre el actual proceso y la intención también es poder conectarlo con la ciudadanía, porque muchas veces parecen que procesos eleccionarios como estos no son completamente indiferentes y no tenemos conciencia que en algún momento a todos nos afecta no tener una justicia independiente en el país, no tener un acceso efectivo a la justicia. Jessica, específicamente ya en el tema, como he dicho, en el punto en el que se encuentra el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en donde ya terminaron las entrevistas y en teoría se entraría en un proceso de deliberación para elegir a los más optables para presentar los cargos. ¿Cómo lo observan como organización, como transparencia? Bueno, lastimosamente, ni el proceso actual ni los procesos anteriores han seguido una serie de estándares internacionales que están disponibles para todos tomar algunas buenas prácticas, modelos de cómo hacer las cosas y terminamos con procesos que son muy débiles para que se garantice que el deber ser del proceso, idealmente, es que a partir de una serie de, incluso depuraciones, de entrevistas, de indagar sobre las personas que postulan a un determinado cargo, en este caso a magistrados y magistradas de la Corte Suprema, que se pueda a lo largo del proceso evidenciar si estas personas están listas, preparadas para ejercer estos cargos y para servir a la ciudadanía por medio de este ejercicio de ser funcionarios públicos. Entonces, en este proceso no estamos viendo apertura, a pesar que las entrevistas son televisadas, se desconoce la forma en la que están haciendo valoraciones posterior a las entrevistas, por ejemplo, esto tampoco es que haya existido anteriormente, y también se ven entrevistas muy genéricas que no permiten indagar en la capacidad que cada una de las personas que ha postulado para este cargo tiene y por ende saber si están preparados para ejercer una magistratura, que no es un cargo menor. Entonces, si entendemos la forma en la que debería funcionar el proceso, podemos entender por qué es importante que funcione de acuerdo a lo que está establecido y también de qué forma se pueden ir incorporando otros elementos que permitan finalmente contar con una elección de personas adecuadas para el cargo que se va a ejercer. Jessica, perdón, pero ya terminaron todas las entrevistas de los candidatos y vemos que son entrevistas hasta escuetas. Entonces, ¿qué es lo que queda de aquí hasta el 23, que es la fecha máxima para que puedan elegir? Bueno, la Asamblea Legislativa siempre tendría posibilidad de indagar más sobre cada una de estas personas si así lo quisiera hacer. Con las entrevistas han demostrado que se quedan en un formato muy básico de entrevistas y de esta indagación que es responsabilidad suya hacer. Si bien este es un proceso compuesto, digamos, primero tenemos en juego a CNJ y FEDAES con la lista de candidatos, pero luego esto se traslada a la Asamblea Legislativa y la decisión final depende de la Asamblea Legislativa. Entonces, esa responsabilidad de verificar los perfiles y, según lo establece la Constitución, la moralidad y competencia notoria de cada una de estas personas
recae completamente en la Asamblea Legislativa. Las entrevistas son una forma de hacerlo. Hay otra forma también de ir haciendo evaluaciones para las personas como cualquiera de nosotros. Si aplica un trabajo, las entrevistas suelen ser para indagar si la persona da el ancho para ejercer las funciones que ese trabajo requiere. Entonces, la Asamblea ahora dice, ya se reentrevistan, no sabemos de qué manera han valorado los insumos de las entrevistas. De lo que uno logra ver, de las que son transmitidas, vemos preguntas muy generales que no permiten conocer a detalle la capacidad de estas personas y sobre todo indagar en aspectos que requieren tener cuadros de evaluación que hasta el momento no hemos visto. Es decir, considerar que una persona cumple con este requisito básico de moralidad y competencia notoria. ¿Cómo lo veo? O sea, ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar, por ejemplo, si ha sido funcionario público, que no haya tenido nunca ningún tipo de sanción, que no tenga ningún antecedente, que haya presentado su declaración de probidad. Hay una serie de elementos que podemos considerar para evaluarlos y lastimosamente no vemos que en ningún momento se estén teniendo estas tablas de evaluación. En años anteriores o en procesos anteriores se habían hecho ejercicios interesantes para desarrollar baremos y establecer el perfil, por ejemplo, de las candidaturas que estaban en ese momento eligiéndose y parece que ahora todo esto se ha descartado. Entonces, ¿sobre qué base se está tomando la decisión? ¿De qué manera yo puedo comprobar y verificar que al menos lo que establece la Constitución lo estoy confirmando y verificando con cada uno de los candidatos y candidatas? Y de qué manera yo, de cara a la ciudadanía, puedo también garantizarles que estoy eligiendo funcionarios que van a estar a su servicio y que van a liderar al órgano judicial desde la Corte Suprema de Justicia de manera adecuada. Perdón, Jessica, siempre en esa misma línea, los diputados incluso podrían excusarse en decir, pero vimos a un candidato que cuando fue funcionario no entregó toda su documentación a probidad y le cuestionamos también a una líder sindical que aspira a ser magistrada que por qué la fiscalía la había investigado por desórdenes públicos. Entonces, ellos pueden excusarse en decir, les hemos preguntado el por qué, pero ¿basta eso? No, no basta. Todo, insisto, en un escenario ideal debería quedar documentado y debería ser verificable para que cualquier persona que desee saber por qué se tomó la decisión, qué es lo que hizo considerar a esta persona versus esta otra, qué es lo que hace que esta persona se considere mejor preparada para ejercer el cargo de magistrado o magistrada en la Corte Suprema de Justicia. Todo eso debería estar documentado y a la vista de todos, insisto, para generar confianza en la ciudadanía en que la responsabilidad que en este caso tiene la Asamblea de elegir funcionarios por todos y cada uno de nosotros, la están asumiendo bien, es decir, la están asumiendo, valga la redundancia, responsablemente. Entonces, muchas veces vemos muy buenos perfiles de personas que quedan como en la primera ronda, ni siquiera son considerados, pero nunca nos han dicho por qué. Lo mismo debe aplicar independientemente de si era el mejor perfil o era uno mediano. Hay otras valoraciones que se han hecho que nosotros desconocemos y que no dan fe que se ha llevado un proceso conforme lo que está básicamente establecido, pero ojalá que también incorpore otro tipo de estándares internacionales, buenas prácticas, mecanismos de transparencia y participación ciudadana, porque la intención es fortalecer estos procesos y no quedarnos con el mínimo posible, establecer mínimos que luego tienen implicaciones graves, en este caso en particular, para tener una justicia efectiva e independiente. Gracias.